Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a estas charlas en Tlahuili. Es importante nombrar que estas charlas tienen el propósito de darnos a conocer el contenido de los talleres que se estarán impartiendo en la edición número 42 de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en Cuautla, Morelos. Todos los talleres que se estarán impartiendo en este evento, que son 43, se estarán realizando de manera simultánea, es decir, que comienzan y terminan al mismo tiempo, duran los 3 días del evento y se acumulan aproximadamente 22 horas de trabajo intenso en talleres. Son 100% presenciales. Si quisieran más información, lo vamos a dejar en el copy de este video. Mientras tanto, le vamos a dar la bienvenida a la maestra Angélica Bautista, quien estará impartiendo el taller de las 5 leyes biológicas. Maestra, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, yo soy la profesora Marta Angélica Bautista Guerrero. Voy a impartir el taller de las 5 leyes biológicas que descubrió el doctor Ray Hammer. Y bueno, soy terapeuta en medicina natural. Bueno, quiero empezar con esa presentación. Me gusta mucho esta imagen porque es como un umbral, ¿no? Nosotros estamos en una realidad eh, que hemos sido condicionados a ciertas creencias, ideologías, etcétera. Entonces, tenemos que investigar más porque puede haber más. Esta imagen se me figura como la alegoría de la caverna de Platón, donde estaban esclavos eh, solamente con antorchas, los tenían con antorchas casi a oscuras, nada más ellos veían sombras, ellos pensaban que esa era la realidad. Sin en cambio, un día uno de ellos logra escapar y logra atravesar el umbral y ve que hay un bosque, hay un cielo, hay un sol, hay aire puro. Entonces él se regresa y les dice a los demás, oigan, allá afuera es la realidad, esto es una mentira. Y aquellos, pues los demás esclavos empiezan a burlar de él y no le hacen caso. De hecho, hasta se dice que lo mataron porque estamos tan arraigados a nuestras creencias y a nuestros condicionamientos que no podemos ver más allá. Bueno, am, quiero comentar algo importante. Las 5 leyes biológicas siempre han estado ahí, siempre. Simplemente nadie las había descubierto o profundizado tanto, aunque hubieron pensadores, filósofos, médicos que, que comentaban que la mente nunca estaba separada del cuerpo. De hecho, en más de 100 años, de 150 años, habían grandes hospitales, tenían grandes jardines, tenían campanas que emitían cierta vibración y eh, eran terapias holísticas, terapias de sol, terapias de helioterapias, etcétera. Después se vino el informe Flexner. El informe Flexner partió la medicina en urología, en nefrología, en cardiología, todo lo que termina en GIA. Desde ahí ya no es una medicina integrativa. Entonces después viene la teoría del germen de Pasteur y es aquí donde peor viene a, a secuestrar a la medicina, porque él dice que los microbios son los causantes de nuestros malestares. Bueno, después ya se conoce la medicina de hoy en día, ¿no? Pastillas, fármacos y es todo, y estamos en un bucle que supuestamente nada se cura. Bueno, ahora llega el doctor Ray Hammer, un gran médico
médico alópata, mm, formado 100% alópata, con muchos conocimientos, era teólogo ya a sus 19 años, su esposa era oncóloga y bueno, él tiene a cargo 3 departamentos de medicina. Tenía una vida muy saludable, tenía patentes, tenía dinero, su vida estaba toda en orden, pero de repente un suceso viene a cambiar todo esto, todo lo que él conocía de la medicina alópata, porque a su hijo Dirk, que era su primogénito, le disparan en el femoral. A los 3 meses, el chico muere en sus brazos y al poco tiempo, él desarrolla un cáncer, un teratoma en un testículo y su esposa cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces él se empieza a preguntar si hubiera una correlación entre este evento tan trágico y traumático con el desarrollo del cáncer. Entonces él empieza a investigar y fue su intuición el que lo llevó a entrevistar a 200 pacientes de oncología donde estaba su esposa. Y todos compartieron un factor común, que era el que todos ellos habían vivido un evento traumático, inesperado y algunos vivido en soledad. Entonces, él aquí dice, aquí hay algo más, aquí el cáncer no se desarrolla porque sí, o porque nuestro cuerpo nos está atacando, o por la alimentación, o por todas las teorías que nos dice la medicina alópata. Am, bueno, él empieza a sus descubrimientos y fue en el hospital de Tübingen en Alemania. Posteriormente a esto, la primer ley que él descubre es la primer ley biológica que le llama la ley férrea. Ley férrea porque sí o sí se cumple. Es la ley de hierro, la ley del hierro. Él empieza, él dice que todo evento empieza con un shock biológico o un DHS. El DHS son las siglas de su hijo Dirk Hammer Syndrome. Y todo evento se desencadena por un evento traumático vivido en soledad e inesperado. Y esto desencadena cambios fisiológicos en el cuerpo en automático. Y esto es a lo que llamamos las mal llamadas enfermedades, que en esta mirada de la germánica le llamamos programa especial de supervivencia, porque el cuerpo se está adaptando a un proceso biológico, a un shock biológico o a un DHS. Entonces, para entender esta mirada necesitamos enfocarnos muy bien en la biología. No somos nada más órganos, somos psique, cerebro y órgano. En automático, cuando hay un evento inesperado, se activa simultáneamente psique, cerebro y órgano. Y debemos de mirarlo desde una biología arcaica, desde una biología animal, desde instintivo, nuestro instinto más biológico y animal. Ajá. Bueno, entonces, no, ¿me puedes cambiar la lámina, por favor? Aquí es el shock inesperado y en automático se activa lo que yo les decía, psique, cerebro y órgano simultáneamente. Y empezamos a tener cambios fisiológicos. En cualquier, em, en cualquier
cosa que no, que tengamos en nuestro cuerpo, por ejemplo, una verruga, un cáncer, un estornudo, una gripa, sí o sí está participando el cerebro. El cerebro es como un sensor que es como una computadora que guarda totalmente todo sin que nosotros seamos conscientes. Guarda temperatura, guarda olores, guarda sabores, guarda totalmente todo. Y bueno, prosigo. Les comentaba que tenemos que ver esta mirada desde nuestra biología arcaica. Nosotros aquí en la ciudad no nos vamos a enfrentar a un león, pero sí nos podemos enfrentar a un depredador, puede ser nuestro jefe. Podemos ver en él un depredador. Y bueno, la segunda ley biológica se llama la ley bifásica. Se percata el doctor Hammer que hay una secuencia en el shock. En el curso del programa biológico especial, que son las mal llamadas enfermedades, conlleva a dos fases, siempre y cuando el conflicto se resuelva. Ese proceso tiene una secuencia muy lógica y consiste en la fase activa, que es la fase del shock, y la fase de reparación. Pero la fase de reparación se divide en tres, que es la PCLA, la epicrisis y la PCLB. ¿Podrías cambiarme la lámina, por favor? Aquí puse un pequeño dibujo de cómo percibimos nosotros la realidad. Todo tiene que ver con nuestra percepción. Todos vamos a tener una percepción diferente. Si para mí algo es, no sé, un evento, por ejemplo, alguien me robó mi trabajo, yo lo puedo vivir con una intensidad enorme y para mí me va a afectar bastante, pero para otro, pues dice, pues ok, o sea, no hay problema, para mí no hay problema y todo mundo lo vamos a, a percibir de diferente manera. ¿Me puedes, por favor, cambiar la lámina? Un segundo, permítame. Y bueno, referente al curso del programa, a esta ley bifásica, que es la segunda ley, es muy interesante porque todas las funciones vitales del organismo son la historia natural de todo proceso, que es el inicio, el desarrollo, el clímax y el final. Hasta en la música, aquí está, en esta lámina, aquí donde empieza el DHS, están unas curvitas, unas ondas. Luego empieza un triángulo, que es el DHS, que es la fase activa del shock biológico. Posteriormente empieza la, la, la reparación y en la primer curva hacia abajo es la PCLA. Después viene un pico que es la epicrisis y después viene la segunda fase de la reparación y después la normotonía. Y es muy interesante porque hasta en la música se encuentra este proceso, en la gestación también, en las relaciones sexuales. Entonces, está como que conectado al universo. Esta medicina es del alma, es sagrada. Y bueno, también tiene mucho que ver la lateralidad de las personas. Los hemisferios se cruzan. Si yo soy diestra, mis síntomas de madre e hijo se van a manifestar del lado izquierdo y del lado derecho va a ser padre, hermanos, amigos, enemigos y todo lo demás. Quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona, una mujer que haya tenido una pérdida
con con su hijo, siendo ella diestra, le va a afectar la mama izquierda, dependiendo su percepción, porque aquí pueden decir, no, pues mucha gente ha perdido un hijo y no tiene cáncer de mama, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es la percepción con la que cada uno tenga hacia la realidad. Bueno, esta persona, si desarrolla cáncer de mama, le va a afectar la mama izquierda. Y aquí hay algo muy interesante. Si yo a la mayoría de los que están aquí les pregunto, ¿qué piensan si alguien les dice que tienen cáncer? Sin temor a equivocarme, creo que la mayoría va a responder que van a pensar en la muerte o que ya se acabó todo, ¿no? En esta medicina, Hammer descubre que todo tiene un sentido biológico, adaptativo. El cáncer, de hecho, el, no son células creciendo a lo loco, como dice la medicina convencional, ni son células que se tienen que ordenar, son células que se están adaptando a una pérdida. En fase activa no hay síntomas regularmente. En la fase activa se ulcera el tejido, se ulcera la mama. En la fase de reparación es cuando empiezan a venir los síntomas y es cuando viene el cáncer. Pero ¿qué creen? Que el cáncer viene a rellenar ese tejido ulcerado, viene a reparar. Pero ¿qué hace la medicina oficial? Llenarnos de quimioterapia, llenarnos de radiaciones, donde los regresa a la fase activa. No deja terminar el proceso. En un cáncer de ovario, por ejemplo, también es muy interesante porque ante una pérdida, biológicamente, arcaicamente, el cuerpo, el cerebro dice, ulcera el ovario. Ulcera el ovario, se necrosa y posteriormente viene a rellenar el cáncer, ese ovario. ¿Y qué creen? Que la reparación dura 9 meses. O sea, esto es increíble, es algo maravilloso. Pero ¿qué hace la medicina oficial? Radiarnos con gas mostaza. La quimioterapia utilizan gas mostaza, eso lo utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí hay un problema muy grande. Hay niños que los están radiando y los están torturando. Hay que entender lo que está pasando en nuestro cuerpo. Hay que entender que nuestro cuerpo está para ayudarnos, no para atacarnos. Que nuestro cuerpo es maravilloso y se está adaptando. Y no es azaroso, nada es azaroso en nuestro cuerpo. Bueno, ahora la tercera ley biológica es el sistema ontogenético de los tejidos y sus funciones. Es un desarrollo, es el desarrollo de la vida, finalmente, de la embriogénesis. Aquí de cómo se desarrolla cada capa embrionaria. Y bueno, él descubre que hay 5 capas embrionarias, que es el endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo de transición, el mesodermo nuevo y el ectodermo. Y cada capa embrionaria va a actuar de diferente forma. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, qué tejido es, en qué fase está, y no espantarnos y no llenarnos de miedo. La cuarta ley biológica es muy interesante, importante y muy controversial porque habla de los microbios. Vuelvo a Pasteur. Pasteur dice, los microorganismos son los que afectan al cuerpo. Y Bechamps y Claudio Bernard, que eran sus contemporáneos, decían, no, los microbios no son nada, el terreno no es todo, lo es todo. Hammer dice, los microbios están para ayudarnos. Los microbios son como unos soldaditos que están esperando el momento en que
tienen que defendernos. Ellos vienen a defendernos. Somos una simbiosis con ellos. Entonces, si nosotros logramos entender que los microbios no nos dañan, que están para ayudarnos, es muy diferente la mirada. Por ejemplo, el hongo, los hongos nada más se van a desarrollar en el endodermo, que es lo que es el bocado, se pudiera decir desde la boca hasta el recto, ahí va a aparecer el hongo, no en otro, no en otra, en otra capa embrionaria. Entonces también tenemos que conocer todo eso, tenemos que conocer cómo funcionamos. Y bueno, también esto es de, de, de máxima importancia, los focos de Hammer. Él descubre que en el cerebro, cuando se activa un shock biológico, él sacando una tomografía sin contraste, en la capa embrionaria que afecta a ese tejido, se va a ver un círculo concéntrico en el cerebro. Entonces, esto es de premio Nobel, es de premio Nobel. Obviamente hay muchos intereses de por medio que no lo dejaron sacar toda esta información. De hecho, lo metieron a la cárcel, le quitaron su licencia médica, 2 veces lo metieron a la cárcel, lo desterraron de Alemania y en Nicaragua le dieron asilo. Y de hecho, en Nicaragua ahora, en la actualidad, ya se está dando esta medicina en las universidades. Y esto va a venir a actualizar muchísimo la medicina. En Argentina también ya se empieza en las universidades a dar este tema. Y bueno, la quinta ley biológica habla que todo tiene un sentido, nada es azaroso y no podemos subestimar los procesos de adaptación, no podemos subestimar a la naturaleza. Adentro de nosotros, en cada célula, está Dios. Él está actuando precisamente para que no, para sobrevivir, se está adaptando ese proceso. Por ejemplo, alguien que tiene elevada la glucosa está o en lucha o en resistencia. Entonces dice la biología y el cerebro, necesitas glucosa para pelear, para poder pelear. Obviamente no es sano tener la glucosa tan alta siempre, ¿no? Vuelvo a lo mismo, a la segunda ley, que necesitamos resolver ese conflicto. Entonces, bueno, pues esta es mi participación y yo los dejo con unas preguntas. ¿Desde cuándo estoy enfermo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Qué sentido tiene que esté enfermo? Desde esta mirada podemos, mm, nos vamos a quitar mucho el miedo. Vamos a responsabilizarnos de nuestra propia salud y no dejarla en manos de terceras personas. Los médicos, yo respeto mucho a los médicos porque hay médicos muy, muy, muy buenos que dan la vida por sus pacientes, pero em, desgraciadamente ellos fueron entrenados para dar esta medicina, que no sabemos ni por qué es el cáncer. La medicina oficial no tiene idea de por qué un cáncer viaja, supuestamente, porque la metástasis no existe como tal. El cáncer no viaja por el sistema linfático ni viaja por el sistema sanguíneo. Entonces, ¿cómo le hace? Aquí en esta mirada de la medicina germánica podemos verificar que hay varios conflictos, ¿sí? Si a mí me dicen, es que tienes cáncer de mama, en automático digo, me voy a morir, tengo miedo a morir, activo nódulos en los pulmones. Mi biología dice, te vas a morir, entonces tengo que hacer más nódulos. Y después vamos al médico y nos dicen, tienes cáncer de pulmón. Entonces, bueno, desde aquí, esta es mi participación. Espero que se ingresen al taller, que se inscriban, que conozcan su cuerpo, que no tengan miedo y van a lograr
deshacerse de tanta masa conflictual. Los animales resuelven bastante rápido, no como nosotros, que estamos en un bucle, siempre en un bucle. Entonces, bueno, pues yo los invito a tomar el curso. Es el 12, 13 y 14 de septiembre en Cuautla, Morelos, en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Muchas gracias. Buenas noches, soy Horacio Rojas. Sí, doctor. Este, Buenas noches. Fíjese que Tonantzin, que estaba dando seguimiento a su plática, se quedaron sin energía eléctrica. Yo estoy en la Ciudad de México y me habló ella para que me conectara. Y pues para darle las gracias por su participación en esta plática y bueno, pues invitar a toda la audiencia que estuvo presente en ella para que acudan a la fiesta nacional de la planta medicinal en Cuautla el 12, 13 y 14 de septiembre próximo. Muchísimas gracias, doctora, le agradezco mucho. Y No de qué, doctora. una disculpa grande por esta situación. No, no se preocupe. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Hasta luego. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.